se supone que ya está grabando esta cosa. Entonces, básicamente, consideré que sería a partir de una quinta semana, como quien dice, ¿no? Trabajamos por lo menos 4 semanas completas. Entonces, sería a partir de una quinta semana y podríamos trabajar hasta 12 semanas completas, supuestamente con las nuevas fechas que nos marcaron. Entonces, lo ajusté de esta forma. Entonces, hoy vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a los temas que nos quedan, cómo vamos a estar trabajando y los criterios de evaluación. Entonces, básicamente, hoy consideré que también, además de ponernos de acuerdo, hiciéramos un breve repaso de las distribuciones de probabilidad, que fue lo último que vimos. Y no hoy, pero la próxima clase tendría que haber una especie de pues no examen realmente, sí es una evaluación, pero no examen en la forma típica. Podríamos, por ejemplo, hacerlo en R o hacerlo en Word, no tengo ninguna preferencia, puede ser cualquiera de las dos, pero básicamente sería de los temas previos, porque no hemos hecho ninguna evaluación. Si no mal recuerdo, no alcanzamos a evaluar el primer parcial. Entonces va a haber que repasar la parte de estadística descriptiva, que esa en realidad fue muy fácil. Yo me acuerdo que les resultó muy fácil. Y tal vez donde ya les empezaba a costar un poquito de trabajo, pues era la parte de probabilidad. Pero pues tampoco tiene demasiadas complicaciones. No sé si por ahí le puedan dar acceso. Me parece que le di a Belén y a alguien más los puse como coanfitriones. Entonces, bueno, eso sería la primera semana. Entonces les digo, no es un examen propiamente, va a ser sí, una evaluación, pero más como ejercicios. Entonces, a partir de la siguiente semana, tendríamos que abordar ya la parte de estadística inferencial, que tiene que ver con ver qué son pruebas de hipótesis y empezar a hacer que la prueba T y cosas por el estilo. Y luego nos quedaría otra semana para ver intervalos de confianza y probablemente hacer una siguiente evaluación. Luego otras 2 semanas para ver cómo se hace una ANOVA y los diferentes tipos de ANOVA que hay, también para ver regresión lineal y hacer probablemente una nueva evaluación. Luego ver correlación y estadística no paramétrica. En la no paramétrica va a haber varios tipos de pruebas estadísticas y hacer nuevamente una evaluación. Estoy proponiendo que, dado que son pocas semanas, sí mantengamos 4 evaluaciones para que no se haga pesado tener solo un examen o solo 2 exámenes y entonces se vuelva como que muy complejo ver demasiados temas en una evaluación. Entonces, si hacemos como que evaluaciones cada 2 semanas, van a ser evaluaciones más cortas y van a tener más fresco lo que acabamos de ver. Entonces, por eso lo estoy planteando así, que sean, mantengamos las 4 evaluaciones considerando que van a ser cada 2 semanas, van a ser cortas, probablemente de tal vez una hora. Podría ser también una parte para hacer en línea y otra parte para entregar en R, que ustedes la hagan por su cuenta, es una cosa que se me ocurre. Y como ven, pues son menos temas por evaluación. Incluso la primera evaluación, que incluye la primera parte que no alcanzamos a evaluar y aparte la de probabilidad, realmente no es tanto porque pues es la parte más fácil realmente. Y la forma en que yo estoy considerando entonces para el resto del semestre es que realmente no eliminemos ningún tema
importante, estoy considerando que mantengamos todos los temas, pero no nos vamos a ir a tanta profundidad en cada uno de ellos. Por ejemplo, si vemos intervalos de confianza, si ustedes revisan el libro en la parte de intervalos de confianza, se pueden hacer intervalos de confianza de un montón de casos y va de los más sencillos a los más complejos. Entonces creo que, con lo que nos vamos a quedar es con ver los principales y ya podemos inferir que los más complejos pues van a requerir un poco más de trabajo, pero pues no nos va a dar tiempo de abordarlos. Pero si en dado caso los van a necesitar más adelante, pues ya van a saber dónde encontrarlos y no van a partir de cero. También en el ANOVA vamos a ver uno o dos casos y los más complejos ya no los vamos a abordar, pero pues ya sabrían en qué consiste lo más básico de la ANOVA. Igual con la regresión simple y la regresión múltiple, con la correlación también va a ser de manera similar. Y con las pruebas no paramétricas también. En las no paramétricas pues vamos a ver que la Wilcoxon, que la Mann-Whitney, que la Kruskal-Wallis. Y de cada una hay muchas pruebas, muchos tipos, muchos ejemplos. Y nuevamente nos quedamos con los más representativos, los más útiles, los ejemplos más clásicos, y ya los más difíciles y más rebuscados pues no los vamos a hacer ya, pero si en algún caso, si se da el caso que más adelante los necesitaran, ya saben dónde pueden encontrar esos ejemplos si los necesitaran. Entonces realmente no nos vamos a saltar ningún tema importante, simplemente que no nos vamos a ir a tanto detalle en los temas. Consideré que es mejor así, dado que varios de los temas o casi todos son importantes y también considerando que íbamos un poquito adelantados en nuestro temario cuando empezó el paro. Entonces creo que si le echamos ganas el resto del semestre podemos cubrir bastante bien el temario. Creo incluso que va a ser un curso lo suficientemente bueno. No diría que quedaría como un curso tan superficial. Entonces, pues no sé qué opinen al respecto o si tengan alguna inquietud sobre el temario. Y también sobre la evaluación, estoy haciendo unos cambios. Si se fijan, la evaluación originalmente era esta. Implicaba el 40% para exámenes parciales, un 30% para examen final, que podían exentar si les iba bien en los parciales, actividades de aprendizaje 20% y participación en clase 10%. Entonces, considerando que esa era la propuesta original y que ahora no estoy considerando un examen final porque va a ser demasiado pesado y dada la situación no creo que valga la pena, también por las recomendaciones que nos hicieron, entonces vamos a quitar el examen final y se los voy a distribuir a los exámenes parciales y a las actividades de aprendizaje. Entonces nos queda de esta forma, 50% exámenes parciales, que les digo son 4, y actividades de aprendizaje 40% y participación 10%. Yo estoy consciente de que es poco tiempo y tampoco vale la pena ponerlos a hacer demasiadas actividades de aprendizaje y sobre todo pues no tiene caso que todos los pongamos a hacer demasiadas actividades de aprendizaje porque pues se vuelve una situación imposible. Entonces voy a tratar de que sean cosas muy específicas, también que algunas sean en equipo para facilitar las cosas. Y sobre los exámenes parciales, ya les digo, no van a ser los típicos, sino más bien van a ser adaptados a la modalidad virtual
mientras estemos en modalidad virtual o incluso si nos permanecemos en modalidad virtual, de eso sí no estoy seguro. Entonces, bueno, opiniones al respecto del temario, de cómo vamos a abordar el resto del semestre y de la propuesta de la evaluación. Me gustaría que opinaran. ¿Sí? Una pregunta nada más. En caso de que se diera la primera evaluación de manera virtual, ¿cómo se llevaría a cabo? Uh-huh. Hay una posibilidad, es hacer una parte como un formulario que ustedes puedan responder y otro como un cuestionario que puedan enviar, que tenga los dos componentes. Ok, gracias. En esta parte, ¿no han visto cómo hacer reportes en Markdown? ¿O ya saben hacer reportes en Markdown? Todavía no, ¿verdad? Ok. Entonces, si para esta primera parte, entonces lo que entreguen va a ser en PDF, en Word, primero Word, luego PDF. Ya para los otros, cuando se entregue, entonces sí ya vemos eso de Markdown. Pero quiero saber su opinión sobre el contenido y sobre los criterios de evaluación. ¿Qué les parece? Por lo menos con reacciones. Ok, ok, ok. Muy bien, creo entonces que están de acuerdo. Si hubiera algún comentario, pues me lo hacen llegar a la brevedad. Y pues entonces vamos a continuar trabajando de esta forma. Les voy a subir entonces esta planeación. Consideren que la primera parte pues era la planeación que yo ya tenía previo al paro y que solo sobre esa planeación hice las adaptaciones. Entonces verifiquen lo que corresponde a las adaptaciones. Y bueno, entonces ahorita vamos a ver eh, qué tanto nos acordamos de la última parte de probabilidad. Para ver si podemos también retomar fácilmente nuestro temario. A ver, nada más denme un momento para... ¿Ya ven mi presentación? Muy bien.
Bueno, si se acuerdan, estamos hablando de distribuciones de probabilidad. Y bueno, las distribuciones de probabilidad venían de que básicamente inicialmente nosotros hablábamos de tablas de frecuencia, donde las tablas de frecuencia representaban conteos y frecuencia de eventos que ocurren. Y entonces nosotros ahora podíamos usar esas tablas de las frecuencias de ocurrencia de los eventos y nos podían representar también la probabilidad de ocurrencia de los eventos debido a la probabilidad de ocurrencia. Entonces, ahora nosotros podíamos basarnos en estas distribuciones de probabilidad, pero como los eventos podían ser eventos que fueran de variables, que fueran discretas o continuas, pues eso nos permitía que hubiera distribuciones de probabilidad discretas y distribuciones de probabilidad continuas. Y en ese sentido, pues vimos dos tipos de distribuciones de probabilidad discretas, que eran la distribución de Poisson y la distribución binomial. Y en cuanto a las continuas, vimos la distribución normal. Entonces, sobre la distribución binomial, vimos que esa se centraba en el ensayo de Bernoulli, en el cual nos hablaba del experimento de Bernoulli, donde el experimento de Bernoulli era aquel donde había un evento en el cual podía ocurrir en dos situaciones mutuamente excluyentes. Por ejemplo, si lanzabas una moneda, pues podía caer águila o sol, cara o cruz, y eso básicamente es un ensayo de Bernoulli. Si ese ensayo se repite muchas veces, entonces tenemos un experimento de Bernoulli. Si nuestro proceso se parece a esto, entonces básicamente podemos usar la distribución binomial para representar a ese proceso. Y nosotros podemos usar esas distribuciones de probabilidad también para calcular la probabilidad de ocurrencia de nuestro evento. Y en ese caso había una fórmula que nos permitía calcular la probabilidad de ocurrencia. Y esta tenía que ver con una combinatoria, que es esta que les pongo aquí, donde la combinatoria es igual a n factorial entre x factorial multiplicando a n menos x factorial. Esa es solamente la combinatoria. Pero eso todavía se tiene que multiplicar por q a la n menos x por p a la x, donde q era la probabilidad del fracaso, el evento al que ellos le llaman fracaso, y p la probabilidad del evento al que ellos le llaman éxito. Entonces, toda esa fórmula nos hablaba de cómo calcular la probabilidad de un evento cuando seguía una distribución binomial. Y eso nos servía para calcular la probabilidad puntual de un evento. Sin embargo, también podíamos necesitar calcular la probabilidad de eventos que ocurrieran en un rango de valores, y para eso recurríamos a una distribución de valores y normalmente teníamos una tabla. Si recuerdan que les pasé esas tablas, tenemos la tabla de distribución binomial y en particular queríamos la tabla de probabilidades acumuladas. Entonces, recordarles nada más que estaban estos dos casos. Si queríamos una probabilidad puntual, se usaba directamente la fórmula, y si queríamos una probabilidad de un rango de valores, usábamos la tabla. Y bueno, algo muy útil también es que para la probabilidad binomial es muy similar también que para la probabilidad de Poisson. Se usan más o menos la tabla en los mismos casos cuando queremos la probabilidad de un conjunto de valores, mientras que la fórmula se usa cuando queremos una probabilidad puntual. Nada más que la probabilidad de Poisson se usa para experimentos de diferente tipo. Entonces vamos a
el de Poisson. Para el de Poisson teníamos que también que tener cierto tipo de puntos que se tenían que cumplir, pero en particular era muy importante que se hablara de un promedio de ocurrencia de eventos en un periodo de tiempo, en un volumen o en un espacio. Entonces, en este caso, siempre que nos hablaran de un promedio de ocurrencia, casi siempre era seguro que estábamos hablando entonces de un proceso de Poisson y por lo tanto podíamos usar la probabilidad de Poisson. Si queríamos probabilidad puntual, nuevamente usábamos fórmula. Si queríamos probabilidad de un rango de valores, entonces usábamos la distribución de probabilidad. Pero ambos, tanto la de Poisson como la binomial, sirven para variables discretas, es decir, donde solamente pueden ser conteos. Y bueno, para eso también necesitábamos aquí tener presente ciertos trucos que habíamos visto cuando vimos las propiedades de la probabilidad. Por ejemplo, la regla de los eventos complementarios. Porque si recuerdan, la tabla de probabilidades acumuladas nos va dando la sumatoria de probabilidades de los valores previos. Por lo tanto, si yo quiero la probabilidad acumulada de probabilidad de x menor o igual a 5, me da la probabilidad de x igual a 0 más la de x igual a 1 más la de x igual a 2 y así hasta x igual a 5. Pero si yo quiero calcular la probabilidad de x mayor o igual a 6, eso no me lo da directamente la tabla. Pero ahí yo puedo aplicar la regla de los eventos complementarios. Entonces sería que simplemente hiciera 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 5. Y eso va a ser igual a la probabilidad acumulada de x mayor o igual a 6. Ese era un punto importante. Entonces, para la distribución de Poisson, la tabla era diferente a la binomial, pero pues los casos donde se tenía que usar la tabla pues eran similares. Ahora, por otro lado, también vimos al final las distribuciones de probabilidad continua. Bueno, a ver, antes de pasar a la continua, ¿sí se están acordando de Poisson y de Bernoulli? Ok, perfecto. Deben tener apuntes y además ahorita voy a subir la presentación también. Creo que ya se las había dado, pero ahorita la subo a Classroom para que le den un repaso antes de cualquier cosa. Y bueno, en el caso de las distribuciones de probabilidad continua, nos fuimos a ver la distribución normal porque es la más importante, es la que más se usa. No todo sigue una distribución normal, pero mucho usa una distribución normal y en biología se usa muchísimo. Entonces, básicamente lo que nos dice esto es que nuestra variable puede tener cualquier valor entre un rango posible de valores. Puede tener valores decimales también, por eso es una distribución de probabilidad continua. Pero además, el hecho de que sea normal es que sigue una campana de Gauss, donde es básicamente simétrica. Entonces, para la distribución normal, también hay una fórmula, que es esta que les pongo aquí. La de f de x es igual a 1 entre raíz de 2 pi por sigma. Y todo esto multiplicando a e a la menos x menos mu a la 2 entre 2 sigma cuadrada. Luego, algo muy importante es que aquí se diferencia un poco con la probabilidad discreta, porque como aquí son posibles todos los valores, cuando quieres calcular la probabilidad puntual de una distribución continua, la probabilidad puntual
en un punto particular va a ser 0. Porque las probabilidades, o sea, porque en realidad puedes encontrar un valor en cualquier lugar. Por lo tanto, si lo quieres en un lugar en específico, la probabilidad se vuelve prácticamente 0. Sin embargo, no es 0 cuando estás trabajando con probabilidades discretas, porque esas sí no las puedes encontrar en cualquier lugar, sino solamente en puntos específicos. Por eso, nosotros no usábamos la fórmula directamente para la distribución normal, a diferencia de cuando se usaba la fórmula para las distribuciones discretas. Entonces, en el caso de la distribución normal, decíamos que era una campana perfecta, que la media era justo el punto a la mitad y que la media era igual a la mediana. La moda también es igual a la media y a la mediana. Y bueno, tenía este conjunto de características que les voy a dejar en la presentación para que ustedes repasen. Y bueno, en realidad hablábamos de una familia de distribuciones normales, diferenciadas por su media y su desviación estándar. Y para trabajar con la distribución normal, nos enfocábamos en una en particular que era la distribución normal estándar. En esta su fórmula cambiaba porque hacíamos la tipificación, donde la x la convertíamos en una nueva variable que es z, y esto se hacía porque hacíamos esta fórmula donde z es igual a x menos mu, que es la media, y todo eso dividido entre sigma, que es la desviación estándar de la población. A este proceso le llamábamos tipificación. Entonces, al convertir la fórmula de la desviación normal en la fórmula de la desviación normal estándar, nos quedaba como f de z igual a 1 entre raíz de 2 por pi, todo eso multiplicando a menos z. Aquí no se ve bien. No recuerdo qué era este valor. Pero bueno, si se acuerdan, no se usa la fórmula directamente. Pero básicamente cambia la fórmula también de la desviación normal estándar. Y algo particular es que para la desviación normal estándar la media se vuelve 0 y la desviación estándar se vuelve 1. Entonces los valores van a ir desde valores negativos a positivos. Y bueno, algo que se volvía muy útil para nosotros también es tipificar nuestras variables, es usar esta formulita que vimos antes para convertir nuestros valores en valores z y entonces poder usar la tabla de distribución normal estándar para calcular nuestras probabilidades. Entonces, algo también que les había dicho es que eventualmente pues ya no usamos la tabla, porque la tabla pues tiene un número de valores limitado. Entonces lo que podíamos hacer ahora era pues usar R para tener todo el posible conjunto de valores. Entonces, para la distribución normal estándar, por ejemplo, pudiéramos querer calcular el área bajo la curva, arriba del eje z, entre z igual a menos infinito y z igual a 2, que es esto que nos muestra esta figura. Y querer calcular esta área, básicamente es querer calcular la probabilidad acumulada de z menor o igual a 2 para la probabilidad acumulada de z. Si nosotros lo buscamos en la tabla, eso nos da 0.9772. Entonces, ustedes ya tienen las tablas de probabilidades acumuladas tanto para la binomial como la de Poisson y también la distribución normal. La distribución normal estándar es esta. Si recuerdan, lo que se hacía era primero buscar los primeros valores con el primer decimal
y después en el renglón que va a la derecha, pues ya buscaban el segundo decimal, y de esa manera ustedes podían identificar el valor de probabilidad correspondiente. Entonces, por ejemplo, nos podría el problema pedir directamente la probabilidad de un valor de z, o nos podía pedir un valor de probabilidad de x. Y entonces, si nos pedía el de x, nosotros tenemos que primero tipificar. En este caso, nos dice que dada la distribución normal estándar, calcular la probabilidad de que z esté entre 0.84 y 2.45. Y lo que se hace aquí era simplemente calcular la probabilidad mayor menos la probabilidad menor para encontrar ese rango de probabilidades usando la tabla de probabilidades acumuladas para z. Y bueno, cuando tratamos con x en vez de con z, recordamos la fórmula de la tipificación, donde z va a ser igual a x menos la media, y todo eso dividido entre la desviación estándar. Y pues básicamente es trasladar todos nuestros valores de x, toda nuestra curva de x, a una curva de z para poder usar la distribución de probabilidad de z. Como en este caso, nos dan los valores de x y nos dan la media mu y nos da la desviación estándar. Y ahí z es menos 1.67. Y entonces pues era equivalente buscar esa área entre 65 y 74, pero para lo correspondiente de z, que era menos 1.67 y 1.33. Y bueno, estaban estos ejercicios que se los había dejado, no alcanzamos a revisarlos. Sí, 4.71. Bueno, ese lo hicimos, pero los otros quedaron de tarea, me parece. Bueno, ese lo vamos a hacer. El del colesterol viene en unos ejercicios que les voy a pedir. Entonces, ¿qué tal? ¿Sí se acordaron? ¿No sonó todo rarísimo? Bueno, entonces, vamos a hacer unos ejercicios que ahorita les voy a pasar. Se los voy a subir a la plataforma para que ahí podamos acceder a ellos y ahí mismo podamos subir la tarea. Pero vamos a empezar a resolverlos ahorita. Nada más que va a quedar va a quedar abierto. Ustedes van a poder subirlos en cuanto los terminen, o en algún momento. Van a estar toda la semana, y vamos a continuar la próxima clase también. Nada más que consideren pues que en principio deberíamos tener la próxima semana nuestro examen, así que sí les aconsejo que pudieran avanzar con esos ejercicios pues hoy, de preferencia, para que les sirva para el día del examen y para que yo les pueda responder algunas dudas que tengan sobre los ejercicios previo al examen. O sea, esto ya lo hicimos en realidad, ya lo vimos, resolvimos ejercicios, nada más es cosa de que pues no se les haya olvidado todo, o de que tengan apuntes y lo puedan recordar.
Bueno, entonces denme un momento en lo que subo los ejercicios, si quieren, para que los lean primero por si tienen alguna duda. ¿Les parece? Va, los voy subiendo antes de cerrar la llamada.